el comienzo luminoso y la oscuridad que nadie vio venir. Cuando se habla de los grandes íconos de la televisión latinoamericana, es imposible no mencionar a Carlos Mata, una figura cuya elegancia, carisma y presencia escénica marcaron a generaciones completas. En los años 80, su rostro estaba en todas partes, desde portadas de revistas y espectáculos de variedades hasta enormes vallas publicitarias que dominaban las calles más concurridas de Caracas. Era sin duda el galán perfecto, el hombre que todas las cadenas querían contratar y que millones de espectadores querían ver cada noche. Pero detrás de la sonrisa impecable, la voz suave y la mirada cálida que lo caracterizaba, se escondía una realidad que muy pocos hubieran imaginado. Su matrimonio con Marlene Maceda, considerado por la prensa como uno de los enlaces más glamorosos de la década, fue en realidad una travesía emocional dolorosa, llena de silencios, tensiones y heridas que tardarían casi 40 años en cicatrizar. El nacimiento de una historia que parecía destinada al éxito. A principios de los años 80, Venezuela vivía una época singular. El país disfrutaba una bonanza económica relativa, y la industria de la televisión estaba en pleno auge. Las telenovelas exportadas desde Caracas llegaban a más de 60 países, convirtiéndose en uno de los productos culturales más influyentes de Latinoamérica. Era una época dorada donde las estrellas surgían como fenómenos mediáticos instantáneos, y donde cada historia de amor real entre actores se transformaba en un espectáculo nacional. En ese contexto vibrante, Carlos Mata y Marlene Maceda parecían representar el ideal romántico que el público ansiaba. Él, un actor emergente con un magnetismo innegable. Ella, una figura elegante que encajaba a la perfección en el imaginario de mujer moderna, independiente y sofisticada. La unión de ambos fue celebrada como una señal de estabilidad, glamour y perfección dentro de un mundo lleno de presiones, pero lo que parecía un cuento de hadas no tardó en revelar su verdadero rostro. De la ilusión al desencanto, el cambio que Carlos no vio venir. Según la confesión del propio Mata casi 40 años después, la transición del enamoramiento inicial a la convivencia real fue abrupta y desconcertante. Yo venía de un mundo donde todo parecía fácil, dijo. Donde el aplauso y el cariño del público me hacían sentir invencible. Pero en casa, fuera de las cámaras, me enfrenté a una realidad que no tenía libreto ni director. Las diferencias de personalidad entre ambos fueron más profundas de lo que él imaginó. Donde Carlos buscaba calma, Marlene buscaba intensidad. Donde él necesitaba silencio para crear, ella necesitaba diálogo constante. Y donde él imaginaba un hogar cálido, armónico, ella veía un espacio lleno de expectativas que no siempre compartían. Solo pasaron unos meses antes de que las primeras grietas aparecieran. Discusiones que al principio parecían triviales, pero que revelaban incompatibilidades importantes. Momentos de silencio denso donde ninguno sabía cómo acercarse al otro. Promesas no dichas que se convertían en resentimientos silenciosos. Cada día era una pequeña batalla por entendernos, por no herirnos, por sostener algo que ya empezaba a tambalearse, confesó. La presión externa, el tercer miembro del matrimonio. A la dificultad interna se sumaba un factor determinante: la fama. En esa época, Carlos Mata grababa telenovelas a un ritmo agotador. Jornadas de grabación que duraban más de 12 horas, viajes promocionales constantes, entrevistas interminables y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. El país entero lo observaba, lo admiraba y lo idealizaba. Para Marlene, la presión de ser la esposa del galán más deseado del continente se volvió asfixiante. Las comparaciones con actrices, las especulaciones de la prensa, los rumores, la necesidad de mostrarse siempre perfecta. Todo eso erosionaba la relación desde un ángulo que nadie había previsto. En esa época no existían las redes sociales, pero existía algo igual de poderoso: la imaginación colectiva, relató el actor.
La gente creía que vivíamos en un romance eterno. No podían aceptar que éramos seres humanos con miedos, torpezas y momentos frágiles. Y la pareja, para complacer al público, empezó a actuar incluso en la vida real. Sonrisas en eventos, abrazos frente a las cámaras, declaraciones románticas que no reflejaban la tormenta interna. Era una danza dolorosa entre lo que eran y lo que debían parecer. El silencio emocional, el verdadero enemigo del matrimonio. Carlos Mata recordó que uno de los problemas más profundos fue la imposibilidad de comunicarse. No porque no quisieran, sino porque no podían. La herida era más grande que las palabras disponibles. Él se refugiaba en el trabajo para evitar discusiones. Ella interpretaba ese refugio como desinterés. Él buscaba paz, ella buscaba claridad. Él callaba para evitar conflictos. Ella hablaba para salvar lo que quedaba, pero al final, tanto el silencio como las palabras se convirtieron en armas. Llegó un punto en el que ya no sabía cómo actuar, ni en la pantalla ni en mi casa. Sentía que en ambos lugares estaba interpretando un papel que no era yo. El actor admite que comenzó a experimentar síntomas emocionales preocupantes. Ansiedad, insomnio, dificultad para concentrarse. Una tristeza persistente que intentaba ocultar bajo la apariencia del profesional impecable. El deterioro invisible. Cuando el amor se convierte en una carga. Pese a las dificultades, Carlos Mata intentó salvar la relación. No solo porque la amaba, que sí lo hacía, sino porque sentía un compromiso profundo con el ideal de familia que había construido en su mente. Y porque la opinión pública no le daba espacio para fracasar. En aquella época, un divorcio podía arruinar carreras. Los artistas estaban obligados a sostener una imagen perfecta, cueste lo que cueste. Y Carlos pagó ese precio. La gente me veía como un héroe romántico. Nunca pensé que me permitirían ser un hombre con problemas reales, declaró años después. Por eso se quedó más tiempo del que debía. Por eso aguantó más de lo que podía. Y por eso, cuando finalmente decidió marcharse, se sintió emocionalmente devastado. Pero ese quiebre, del que hablaría públicamente solo 39 años después, fue el primer paso hacia su liberación. El peso de la fama, la máscara pública y el infierno privado. La fama es un arma de doble filo, eleva, ilumina, embellece, pero también oprime, deforma y silencia. Nadie conocía mejor esa tensión que Carlos Mata, quien en plena cúspide de su carrera se encontraba atrapado entre dos realidades irreconciliables, la del ídolo romántico adorado por millones y la del hombre profundamente infeliz, que regresaba a una casa donde cada conversación podía convertirse en un campo minado emocional. La fama como prisión. El personaje que devoró al hombre. En los años dorados de la televisión venezolana, el nombre Carlos Mata era prácticamente un sello de garantía. Si él actuaba, la telenovela sería un éxito. Cristal, Señora, La Dama de Rosa. Cada producción lo catapultaba más allá de las fronteras de su país, consolidándolo como una estrella internacional. Pero mientras su imagen pública ascendía vertiginosamente, su vida privada se desmoronaba a un ritmo igual de implacable. Yo no era dueño de mi tiempo, ni de mi tranquilidad, y poco a poco, dejé de ser dueño de mí mismo, confesó Mata recientemente. La gente no quería ver al hombre, querían ver al galán. Y así, sin darse cuenta, Carlos terminó siendo prisionero de una expectativa pública que no admitía fallos ni vulnerabilidades. Durante las giras internacionales, los fans gritaban su nombre, le enviaban cartas de amor, lloraban al verlo, lo rodeaban en los aeropuertos. Era un torbellino emocional que alimentaba su carrera, pero que también lo empujaba a esconder sus problemas personales bajo una máscara impecable. ¿Cómo admitir que su matrimonio era un desastre cuando el mundo le exigía representar la fantasía del hombre perfecto? La dualidad insoportable. Héroe en pantalla, derrotado en casa. Mientras el público lo veía interpretar papeles donde luchaba por el amor verdadero, donde prometía eternidad, donde lloraba por la mujer ideal,
La realidad cotidiana era completamente opuesta. Su relación con Marlene Maceda se había convertido en una secuencia interminable de discusiones, incomprensiones y tensiones psicológicas. Cada día, al regresar del set, dejaba atrás el personaje para enfrentarse a una atmósfera cargada de reproches, decepciones y silencios que cortaban el aire. En la ficción, yo salvaba a la mujer que amaba. En la vida real, ni siquiera podía salvarme a mí mismo, declaró. La presión no venía solamente del hogar. Sus compañeros de trabajo, los periodistas, los productores, todos esperaban de él una estabilidad emocional que ya no tenía. En una industria donde la vulnerabilidad era percibida como debilidad, Carlos acumulaba sufrimiento sin un solo escape. La tormenta mediática, rumores, celos y el acoso de la prensa. A medida que su éxito crecía, también crecían los rumores que rodeaban su vida personal. La prensa sensacionalista especulaba sobre supuestas infidelidades de ambos lados, inventaba tensiones inexistentes y exageraba cualquier gesto captado por una cámara indiscreta. Los titulares se multiplicaban. Problemas en el paraíso. Marlene celosa del éxito de Carlos. El galán más famoso vive un drama conyugal. Nada de eso ayudaba. De hecho, empeoraba todo. Marlene, según varias fuentes de la época, y según las palabras indirectas de Carlos, sufría intensamente por la atención desbordada que recibía su esposo. Vivir a la sombra de un ícono no es fácil. El matrimonio dejó de ser un refugio y se convirtió en un espejo donde ambos solo veíamos nuestras inseguridades, explicó Mata. La relación comenzó a ahogarse entre los celos, la desconfianza y la incapacidad de comunicar sentimientos sin herir al otro. Cada rumor publicado era una discusión más, cada fotografía malinterpretada, un nuevo conflicto. Cada viaje de trabajo, una grieta en la frágil estructura de la pareja. El desgaste emocional. Cuando el cuerpo empieza a hablar lo que la boca calla. El estrés crónico tiene un precio, y Carlos lo pagó caro. Los síntomas se acumulaban. Noches enteras sin dormir, dificultades para memorizar guiones, episodios de ansiedad poco antes de entrar al set, pérdida de peso repentina, una tristeza profunda que trataba de ocultar con profesionalidad. A menudo, el actor pasaba largas horas en el estudio. No tanto porque lo necesitara el trabajo, sino porque era el único lugar donde sentía un poco de paz. En el hogar, todo se había vuelto tenso, impredecible. Nunca sabía qué versión de nosotros iba a encontrar al llegar, confesó. Era un hombre que vivía dos vidas, una para las cámaras, luminosa y seductora, otra para sí mismo, oscura, agotadora y cubierta por el silencio. La presión de sostener un matrimonio que todos idealizaban. En aquella época, separarse no era simplemente un asunto personal, era un escándalo nacional. La sociedad latinoamericana, profundamente conservadora en los 80, tenía expectativas rígidas sobre el matrimonio, especialmente para las figuras públicas. Carlos Mata, convertido en símbolo del amor ideal, no podía permitirse un fracaso sentimental. La prensa lo juzgaría, los fans lo desaprobarían, las cadenas lo presionarían, la imagen del galán perfecto se derrumbaría, y él lo sabía. Yo no estaba casado solo con Marlene. Estaba casado con una imagen pública que no podía destruir, confesó. Por eso aguantó. Aguantó incluso cuando el amor se había erosionado. Aguantó cuando la convivencia se volvió una tortura emocional. Aguantó incluso cuando comenzó a perder la alegría de vivir. Aguantó hasta que su propio cuerpo empezó a enviar señales de alerta cada vez más claras. El punto crítico. Cuando la fama ya no lo protegía, sino que lo destruía. Con el paso del tiempo, Carlos se dio cuenta de algo devastador. La fama que había construido con tanto esfuerzo se había transformado en su verdugo. Cada portada que lo mostraba como un héroe romántico era una puñalada emocional, un recordatorio cruel de que vivía en una contradicción insoportable. Me aplaudían por representar lo que no tenía, dijo. Había escenas de amor en las telenovelas que le costaban emocionalmente.
Había entrevistas en las que debía elogiar su vida conyugal mientras sentía que estaba mintiendo. Había eventos públicos donde debía aparecer con Marlene, sonriendo ante cámaras que no perdonaban ningún gesto. El peso del engaño público se volvió insostenible. Carlos Mata empezó a sentirse culpable por no poder ofrecer la vida con la que todos lo identificaban. Esa culpa, injusta, pero profundamente humana, se convirtió en la cadena más pesada que cargó durante años. La máscara pública se agrieta, señales de un colapso inminente. Incluso quienes no conocían los detalles vieron cambios en Mata. La prensa señaló en varias ocasiones su aspecto cansado, su tono más introspectivo, su mirada apagada. Algunas entrevistas muestran pausas largas, respiraciones profundas, frases incompletas. Parecía otro hombre, comentaban periodistas de la época. Y lo era. La fractura emocional era demasiado grande. Su matrimonio estaba en ruinas, su autoestima en descenso, su energía vital casi extinguida. Pero lo más triste era que nadie lo sabía. Nadie excepto él. Sentía que estaba desapareciendo, confesó, y nadie podía verme. La gran contradicción. Amaba al público pero odiaba la vida que la fama le había impuesto. Mata jamás ha dicho que odiara su carrera, al contrario, la amaba profundamente. Pero la fama, esa que tantos anhelan, había invadido su intimidad hasta el punto de destruir lo que debía ser sagrado. La paz en su propio hogar. Yo vivía para el público, no para mí, admitió. Tenía que actuar incluso cuando se apagaban las cámaras. Y así, entre aplausos y lágrimas secretas, entre éxitos televisivos y fracasos emocionales, entre el galán perfecto y el hombre roto, Carlos Mata vivió los años más duros de su vida. Un infierno silencioso, un dolor oculto, una verdad que tardaría 39 años en salir a la luz. El colapso emocional y la liberación después de años de silencio. Durante años, Carlos Mata vivió al borde de un abismo que nadie veía. El público lo aplaudía, la industria lo celebraba, los productores lo consideraban una máquina infalible de éxito. Pero el hombre detrás del ícono estaba desmoronándose lentamente, como un edificio majestuoso que, pese a su fachada impecable, tiene las columnas interiores agrietadas. Nadie lo sabía. Nadie podía verlo. Y para él, esa invisibilidad emocional era quizá lo más doloroso de todo. El inicio del derrumbe, cuando el corazón ya no puede fingir. En los momentos más críticos de su matrimonio con Marlene Maceda, Carlos empezó a experimentar lo que él mismo describió años después como un cansancio existencial. No era simple tristeza. Era algo más profundo, más oscuro, más silencioso. Una sensación que se apoderaba de él, incluso en los instantes donde debería sentirse más pleno. Grabando escenas intensas, firmando autógrafos, recibiendo premios, oyendo a los fans gritar su nombre, yo estaba ahí. Pero no estaba. Mi mente era un laberinto del que no sabía cómo salir, confesó en una entrevista reciente. Lo que más lo hería era la incapacidad de reconocer su propia vida. Cada día era una repetición del anterior. Discusiones en casa, escenas de amor en el estudio, palabras vacías en la prensa, sonrisas hundidas en el cansancio. Todo ello formaba una especie de neblina emocional que lo acompañaba a todas partes. El cuerpo habla. Señales de un colapso anunciado. El cuerpo siempre encuentra la manera de manifestar lo que la mente intenta esconder. Carlos comenzó a sufrir. Taquicardias repentinas, náuseas antes de entrar al set, pérdida progresiva de apetito, dolores de cabeza constantes, episodios de ansiedad tan intensos que temía desmayarse, crisis de llanto silencioso al final del día. Él mismo confesó que en más de una ocasión se encerró en su camerino. Se sentó en el suelo con la espalda contra la puerta y respiró profundo para evitar un colapso emocional frente a sus compañeros. Era un hombre cansado, no del trabajo sino de la vida que se había visto obligado a interpretar. La soledad como único refugio.
Incluso rodeado de miles de admiradores, Carlos se sentía profundamente solo. Los productores lo trataban como una máquina de éxito, los periodistas como una figura pública sin derecho a fallar, los fans como un sueño hecho realidad. Pero nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie quería saberlo. Nadie imaginaba que un ídolo podía romperse. Empezó a aislarse emocionalmente. En los descansos de grabación se quedaba solo en una esquina del estudio, revisando guiones sin realmente leerlos. En las giras, prefería cenar en su habitación para evitar conversaciones innecesarias. En su vida privada, se distanciaba más y más de Marlene, al punto de que ambos convivían como dos desconocidos atrapados en la misma jaula. Estábamos juntos, pero ya no éramos pareja. Éramos dos náufragos en la misma isla desierta, dijo. La noche decisiva. El quiebre que lo cambió todo. Según la confesión de Mata, hubo una noche que marcó un antes y un después. No dio detalles explícitos, por respeto según sus palabras, pero sí admitió que fue un momento de tensión emocional insostenible. Sentí que se me acababa el aire, relató, que si seguía ahí un minuto más, me iba a romper en pedazos. Esa noche, mientras el silencio de la casa se volvía un ruido insoportable, Carlos tomó la primera decisión verdaderamente valiente que había tomado en años. Irse. No con rabia, no con violencia, no con gritos. Simplemente entendió que, si no escapaba de aquella relación, no solo perdería la carrera, perdería la vida emocional, y quizá la física. Supe que si me quedaba me apagaba, dijo. Esa fue la primera chispa de liberación después de años de oscuridad. El proceso de separación, un duelo silencioso y cruel. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, la separación no fue un acto de alivio inmediato. Fue un duelo lento, doloroso, desgarrador. Carlos no solo estaba dejando un matrimonio, estaba dejando atrás una promesa, una historia compartida, un proyecto de vida que había soñado con construir. Sufrí mucho, admitió. Me sentía culpable, fracasado, roto. Las primeras semanas después de la ruptura fueron una montaña rusa emocional. Había días en los que sentía alivio y respiraba por primera vez en años. Y había noches en las que lloraba en silencio, lamentando que el amor no hubiese sido suficiente para salvarlos. Y por si fuera poco, la prensa comenzó a inventar historias, acusaciones, teorías. Él decidió callar, evitar entrevistas, no señalar culpables, no defenderse. Su silencio, aunque noble, fue interpretado como debilidad. Preferí cargar con la culpa pública antes que exponer las heridas privadas, explicó. Reconstruirse desde cero. Terapia, introspección y un cambio necesario. El verdadero proceso de sanación no comenzó con la separación, sino después, cuando Carlos se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo viviendo para los demás y muy poco para sí mismo. Por primera vez en años, aceptó ayuda profesional. Por primera vez, se permitió llorar sin sentirse débil. Por primera vez, se miró en el espejo sin el personaje del galán perfecto. Descubrió que tenía derecho a equivocarse, a fallar, a ser humano. La terapia lo ayudó a comprender cómo la fama había moldeado su vida personal hasta límites destructivos. Le enseñó a poner límites, a reconocer señales de daño emocional y, sobre todo, a perdonarse. Yo había olvidado quién era. Durante años no fui Carlos, fui el papel que los demás querían ver, dijo. Recuperarme significó volver a encontrar a ese joven que soñaba con actuar, no con agradar. El silencio como protección y como cárcel. Durante décadas, Carlos evitó hablar del tema, no por vergüenza, sino porque temía reabrir heridas o causar daño. Cada pregunta sobre su vida matrimonial era esquivada con elegancia, con frases cortas, con sonrisas diplomáticas. Pero ese silencio también tenía un costo. Lo mantenía encadenado al pasado. Callar le permitió preservar la imagen pública, pero también lo obligó a guardar para sí un dolor que merecía ser liberado.
Lo más sorprendente es que nunca culpó a Marlene. Nunca habló mal de ella. Nunca relató detalles íntimos. Su objetivo no era señalar, sino sanar. El renacimiento, un hombre que aprendió a respirar de nuevo. Después de años de introspección, viajes, cambios profesionales y búsqueda personal, Carlos logró reencontrarse. Redescubrió el placer de actuar sin presión, de cantar sin expectativas, de vivir sin miedo al juicio ajeno. Viajó, escribió, meditó, conoció nuevas personas y, sobre todo, aprendió a escuchar sus emociones. La libertad no llegó de golpe, dijo. Llegó en pequeñas dosis, en momentos de paz que me recordaron que seguía vivo. Hoy, con la serenidad que solo los años pueden dar, el actor mira hacia atrás sin rencor. Aquel dolor me rompió, pero también me convirtió en un hombre más fuerte, confesó. El colapso emocional que casi destruyó su vida se convirtió, con el tiempo, en la puerta hacia una nueva, más auténtica y finalmente libre. Un renacimiento. Una redención silenciosa. Un cierre necesario antes de revelar la verdad que llevaba 39 años guardando.